No, creo que mi palabra y mi voz también tienen un valor y los quiero compartir. No quiero quedarme siempre nada más ayudando a las voces de otras personas, ¿no? Digan, no, es que no saliste públicamente del closet, y es que primero mi lucha era interna la discográfica, era interna dentro, o sea, lo primero que hace una discográfica es tratar de hacer 15 artistas iguales. Nunca he entendido esa forma de pensar. Es algo que debato todo el tiempo con las personas que trabajan en las disqueras. Cuando se rompe la relación con la discográfica, que fue un momento muy difícil, de mucho desafío, no me podía ir, debía muchos discos, o sea, había firmado 5 discos apenas. La música es un espacio bellísimo, hermoso, abierto, la música. La industria de la música es complejísima. Es horrible. Me da mucha pena hablar de eso, pero te lo voy a contar. Es que... Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a otro episodio de Música con M de Mujer. Yo soy Vane Mena y como ya leyeron en el título del episodio, hoy tengo una invitada increíble, Pambo. Cantante, músico y compositora que ha dejado su huella en la industria musical latina, no solo con su talento, sino también con su activismo dentro de la comunidad LGBTIQ+, con una trayectoria que incluye discos como Pop Rocks, Descubrir y La Princesa Caballero, Lado A, además de colaboraciones con artistas como Rake, de quien soy muy fan, Karol G, que también soy muy fan, y Ella Brick, que también soy muy fan y la quiero muchísimo, querida amiga. Pambo ha demostrado su versatilidad y capacidad para conectar con distintas audiencias. Ha sido reconocida con múltiples premios como Latin Billboard, VMA Latin Awards, entre otros. Y su impacto va más allá de la música, participando en campañas de inclusión y proyectos humanitarios. Hoy nos acompaña para hablar de su carrera, su evolución y todo lo que está por venir, que ya nos va a adelantar un poco sobre eso. Pero antes, por favor, ayúdeme que este podcast siga creciendo. ¿Cómo? Es muy fácil. Si lo estás viendo por YouTube, suscríbete, dale like, compártelo, activa la campanita. Si lo estás escuchando por Spotify, me ayudaría bastante si me dejas 5 estrellitas. Si también lo compartes, le das a seguir al podcast, y en las otras plataformas de audio como Apple Podcast y Amazon Music, también darle a seguir es de gran ayuda. Pero ahora sí, basta de tanto bla, bla, bla. Bienvenida a Música con M de Mujer, Pambo. Muchas gracias. Primero que nada quiero apoyar esa visión y que primero felicitarte por esta labor que estás haciendo. Se me hace increíble. Yo sigo tu contenido desde hace un rato. Me parece increíble que estés buscando darnos este espacio, porque en la industria pues es muy reducido. Somos de pronto muchas mujeres tratando de hacer cosas y de que se nos escuche nuestra voz, de contar nuestras historias, pero estamos como abrumadísimas con la cantidad de hombres haciendo cosas con más hombres, y entonces esto es muy bonito, y muchas gracias. Muchas gracias por considerarme entre tus invitadas. No, gracias a ti. Así que síganlo. Likes. Darme el honor de tenerte en este podcast. Tenía muchísimo tiempo queriendo tenerte acá, aparte de que eres una excelente artista, excelente ser humano, pues también eres la compositora de varios de los éxitos de uno de mis grupos favoritos. Entonces es como, ¿cómo no te iba a tener acá? Y ahorita cuando dices que estamos muy acostumbradas a ver pues hombres trabajando con hombres, eso es algo que siempre he hablado mucho con una amiga, que siento que las mujeres nos falta, no todas, pero a muchas nos falta eso, como de cuando estamos en un cuarto lleno de oportunidades, si están buscando a un productor, ¿por qué no mencionar a una productora si conocemos a una productora que es increíble? Y siento que nos falta aprender un poquito más de eso, de apoyarnos más en eso, de poner los nombres de mujeres sobre la mesa, de mujeres que son talentosas como tú. Pero bueno, para quienes no te conocen, y también por mi curiosidad personal, que antes de empezar debo aclarar que, ahorita que dije para quienes no te conocen, una vez estaba en un concierto precisamente de Rake, y yo le estoy diciendo a una amiga, gran amiga mía mexicana, diseñadora de modas, sastre de celebridades también, le digo, no sé si sabes quién es, pero yo creo que si no todas, por lo menos la gran mayoría de las canciones de este nuevo disco las escribió Pambo, y amo este disco, el último disco de Rake. Y ella me dice, claro que sé quién es Pambo, ella es leyenda en México, la tienes que tener en tu podcast, sí o sí. Así que
Raquel, si estás escuchando este episodio, que espero que sí, va para ti este episodio, amiga. Besos a Raquel, gracias por tanta flor. Pero bueno, para quienes no te conocen como Raquel, si te conoces, como yo te conozco, quiero saber un poco más sobre esa Pambo pequeña, ¿no? Porque sé que desde niña, ya a los 5 años, compones tu primera canción. Respecto a tu sexualidad, siempre has estado muy clara en eso. Tu familia, eso es algo que siempre te ha apoyado, entonces esto no es como que un tema para ti. Entonces sí me llama mucho la atención saber cómo fue la infancia de esa pequeña Pambo, que era músico desde pequeña y que al parecer siempre ha estado como que muy decidida sobre quién es ella. Para mí es diferente porque yo, aunque empecé a estudiar música desde muy pequeña, lo que siempre me llamó la atención era escribir. Eso fue como mi primer acercamiento a la música, no tanto cantar, no tanto tocar, sino crear canciones. Ese fue como el principio de todo. Había un órgano en casa de mis abuelos, ahí empecé como a hacer composiciones pequeñas. Creo que esa empezó a ser una manera de expresarme muy, muy importante. Obviamente, como muchas personas que nos dedicamos a esto, tengo déficit de atención, tengo hiperactividad, tengo muchas cosas y había solo 2 cosas con las que me podía estar horas y horas y horas. Una era grabando, hacía mis programas de radio, tocaba mis canciones, etcétera. Y la otra era el deporte, ¿no? Eran como 2 cosas que me ayudaban mucho a aterrizarme. Entonces empecé a explorar mucho. Había en casa de mis abuelos pues algunos libros de poesía, de cuentos, de poesía muy común, ¿no? O sea, Neruda, Benedetti, etcétera. Y de pronto, pues muchos cuentos, fábulas, me gustaba mucho leer. Empecé a leer como colecciones de libros para infancias, etcétera. Y así fue como se despertó mi curiosidad por empezar a contar historias a través de las canciones. Se me hizo como una forma, no sé, especial, juntar la música con la letra. Y entonces empecé a escribir canciones ya más formalmente, como cuando tenía unos 12, 14 años, que pues ya agarré una guitarrilla y empecé como a trabajar con eso. Pero mi inquietud inicial, antes que cantar o que tocar un instrumento, como ejecutante pura de mi instrumento como voz, era contar canciones. ¿Y qué sentiste? No sé si lo recuerdes, pero o sea, como esa sensación de los 5 años de haber escrito una canción que asumo se llamaba Cielito Azul. Sí, qué horror. Pues realmente en ese momento creo que eso es bien bonito, cuando eres chiquita no lo piensas, no estás, tus sueños son como del presente, ¿no? Era como, hice una canción y iba y se la cantaba a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mi abuela, o sea, fue como una exploración. Y después me clavé mucho tiempo haciendo cuentos antes de empezar a hacer otra vez canciones. Ya en la secundaria empecé a escribir. De hecho, en ese momento escribí lo que después acabó siendo mi primer sencillo, que se llama Tras Nubes. Muy del cielo soy yo. Muy del cielo en esos momentos. Ya veo. Y era un poquito, pues eso, me gustaba explorar la metáfora mucho. Siento que cuando empezamos a hacer canciones nos gusta mucho ese lenguaje, ¿no? Con el tiempo he ido cambiando, a lo mejor ya no estoy tan en ese lugar, sino tratando de usar un lenguaje un poco más coloquial y más, lo siento, más verdadero, como más parecido a otros artistas compositores que admiro mucho. Pero sí, ese principio, pues, era una manera también de imaginar otros mundos. Como bien sabes, a veces como una persona de la comunidad eres medio segregada en la escuela o pues en los grupos sociales. Entonces como que desarrollé un mundo interno bastante rico por eso, porque me era difícil de pronto encajar. Las cosas se han ido abriendo mucho, pero en ese momento eran complejas, no era tan fácil. Sí. Entonces, pues tiene sus ventajas también. Claro, totalmente. Y ahorita que decías lo de utilizar un lenguaje más coloquial, ¿sientes que cuando haces ese cambio la gente empezó como a conectar más con tus canciones? No necesariamente, porque son parte, por ejemplo, mi primera canción se llama Tras Nubes, pero luego en ese mismo disco, que es el pop rock, está mi canción como
como artista más conocida se llama Perdón. Perdón es una balada que conectó mucho y que no necesariamente estaba buscando un lenguaje más coloquial, solo así nació. Es una canción que literalmente pide una disculpa a una pareja. Lo que pasa es que en ese momento todavía yo no me había formado como compositora, todavía no sabía qué recursos estaba usando, solo era de manera natural lo que iba pasando. A lo mejor ahora ya lo puedo reconocer como recurso, decir, ahorita esto se llama metáfora, esto se llama, etcétera, ¿no? Pero en ese momento era solamente una exploración natural. Wow, prodigio. Sí. Oh, Y hombre, qué leí prodigio. por ahí que solo escribes con pluma negra y hojas blancas. ¿Esto es superstición o porque simplemente te gusta así y ya? Tengo muchas mañas y creo que entre más vamos creciendo, más mañas vamos teniendo, pero desde niña soy una persona muy, pues con cosas muy, muy marcadas, ¿no? Y me dan fijaciones por tiempo. O sea, y en algún momento descubrí, a mí el tema de la escuela me costó mucho trabajo, me costaba mucho las planas, escribir. Yo fui a una escuela con un sistema de educación diferente después de una búsqueda larga. La verdad, mis papás hicieron ahí una labor súper linda conmigo de siempre buscarme un espacio en donde me pudiera sentir un poco mejor o donde tuviera mejores posibilidades. Y entonces llegué a una escuela diferente, como activa, no era Montessori, pero era como otro tipo de formación. Y ahí empezamos a escribir con letra cursiva, en formas diferentes, ya no tan en un espacio de que con rojo las mayúsculas y luego así, sino como más abierto. Y me gusta mucho eso de la hoja en blanco. Me da espacio para garabatear, para poner cosas, para hacer cuadros ahí medio Para diferente. O expresarte sea, libremente. sí, luego rayo las orillas. O sea, como que es una forma. Me entiendo mejor en ese desorden que en un espacio así que no sé dónde buscar, como que no hay nada que identifique un pedazo del otro cuando hay renglones. Y la pluma negra, no te puedo explicar por qué es. Solamente la pluma azul me pone así de. De hecho, siempre cargo yo mis plumas porque a veces me toca firmar cosas y no puedo, me O da sea que como. incluso para firmar algo tampoco puede ser con pluma azul, siempre tiene que ser negra, ningún otro color. Pues aquí en México se estila mucho que los contratos se tienen que firmar con pluma azul. Eso es como mi momento de no. Pero todo lo que pueda lo hago con pluma negra. Eso es súper. Me gusta cómo se ve. Y aparte tengo una afición específica por el blanco y el negro. O sea, ese contraste me llama mucho la atención siempre. Y qué importante ahorita lo que mencionabas del apoyo que siempre has tenido de tus padres, como por lo menos en este tema de la educación, que hicieron todo por encontrar también como que un ambiente en el que tú te sintieras cómoda y que fomentara una gran educación en ti. Yo estaba justamente anoche hablando con unas amigas de eso, de lo importante que es cuando los padres estimulan la seguridad de sus hijos, que se sientan siempre muy confiados de quiénes son, que fomenten su autoestima. Se nota muchísimo luego en el adulto de unos años. Y lo veo con amigas que han tenido todo lo contrario, que han tenido padres como cosas tan simples como criticar el cuerpo o el peso, o aquellos que hayan tenido que afrontar, pues, odio esta frase, ¿no? Pero salir del closet con sus padres y no ser aceptados, se nota muchísimo la diferencia cuando crecen en un ambiente sano, que no, o sea, que no haya nada tóxico. Y se nota por lo menos lo que yo veo de ti en redes, te ves como una persona muy, muy sincera y muy segura de sí misma y alegre, pero eso es lo que veo en redes, ¿no? Pues yo creo que ninguna familia es perfecta, ¿no? En mi casa, mi mamá siempre ha tenido, ser una persona más abierta, es terapeuta, tiene ha tenido más recursos durante más tiempo. Para mi papá al principio fue muy difícil. No el tema necesariamente de la música, que al final también creo que a cualquier papá, mamá, cualquier tutriz, que esté a cargo de uno, luego le genera mucha inseguridad. ¿Qué va a pasar si te dedicas a la música, no? O a cualquier cosa que en su generación no haya sido algo seguro para hacer. Eso creo que es natural y obviamente en mi casa también pasó. Pero también hubo momentos difíciles para mi papá. De pronto no era tan fácil que
como manejar la idea muy al principio, antes de que yo saliera del closet, sino en mi niñez, cuando yo quería jugar fútbol y era muy, híjole, no, eso no es de niñas y ponte un vestido y le costaba mucho trabajo. Al final, ahora los dos hemos ido evolucionando y nos llevamos increíble, pero fue una relación que se fue construyendo, no fue siempre así de tersa. Entonces también creo que es un trabajo, en mi caso sí un trabajo de las dos partes, yo de aprender también a entender a mi papá, sus ritmos de aprendizaje, porque también los papás van aprendiendo con uno, ¿no? De pronto creemos que los papás ya saben todo, las mamás, pero no, pues las mamás también son personas que están descifrando cómo ser mamás y los papás cómo ser papás. Entonces, ha sido un camino, no todo fue tan suave, pero sí, a final de cuentas, siempre me he sentido una persona muy amada por mi familia, y eso da mucha paz. Sí, y qué rico eso, sentir esa paz. Que ahorita que mencionabas el fútbol, ¿qué conexión tiene el fútbol con el nombre Pambo? Es horrible. Me da mucha pena hablar de eso, pero te lo voy a contar. Es que yo cuando entré a la escuela, no había muchas mujeres que jugaran fútbol. Y aquí en México, a las personas que juegan fútbol se les dice pamboleros. Ah. Entonces, cuando estaba en el recreo de la escuela, decían, mira la pambolera, o sea, la niña que juega fútbol. Yeah. Y de la pambo, o sea, la pambolera, la pambo a pambo. Y así me dicen desde que tengo 11 años. Entonces, ¿Y sabes ya se me dónde quedó viene así. como la palabra pambolero para referirse a alguien que juega al fútbol? No realmente, y hay como muchos mitos alrededor, entonces nada más les estaría confundiendo. Entonces, Claro. creo que mejor busquen y vean con qué se acomodan mejor, pero... Le voy a preguntar a ChatGPT. Exacto. Entonces, pues por eso se me quedó y ya no me identifiqué nunca más con mi nombre, ¿no? Claro. Bueno, hace ratico hablábamos de cómo cuando eras más pequeña la composición para ti era algo simplemente que se te daba naturalmente y ya después, una vez que lo estudias, como que ya puedes identificar más cosas, que si, esto es una metáfora o algo así. Hablando precisamente de tu educación, estudiaste en la Academia de Música Fermat, ¿se pronuncia así? Fermata. Fermata. En Fermata. Uh-huh. Sé que ahí estudiaste con Jimena Sariñana y con Natalia, no, para ver, ¿era con Natalia? Con Natalia Lafourcade. Sí. ¿Qué tal fue esa experiencia formativa en el sentido de que qué expectativas tenías cuando finalizaras tus estudios y cómo fue la realidad? Mira, yo entré a esa academia, esta vez, en ese momento estaba en el sur de la ciudad de donde yo soy, y tenía varias amistades que estaban empezando ahí, la mayoría más enfocados como en el jazz, pero era la única escuela que tenía una carrera de música como contemporánea, o sea que no era ni el conservatorio, donde también apliqué de niña, ni la Nacional de Música, sino un poco más música contemporánea, y aparte en ese momento, no sé si sigue siendo así, tenía un convenio con Berklee en el que en algún momento podías aplicar como y que te validaran los estudios acá y aplicar por una beca, etcétera, etcétera. Entonces, realmente una gran comunidad de mi generación nos formamos ahí en algún punto, de cualquier tamaño de artista y rubro. Por ejemplo, también me tocó un par de semestres con Dulce María, me tocó con Natalia. Ninguna íbamos en la misma generación porque no era como por año fijo, sino como ibas entrando a primer semestre, segundo semestre, etcétera. Pero muchísimos artistas y muchísimos artistas estudiamos ahí. Algunos terminamos, otros no terminamos, etcétera. Pero fue un semillero bien bonito, con gente con una vocación increíble por la educación y por abrir otro tipo de espectros dentro de la música. Llevábamos clase de lo que entonces era el music business, que no tiene nada que ver con lo que es ahora, un poco de derecho editorial, ingeniería, o sea, un perfil más amplio y no nada más como ejecutante. Entonces, fueron años muy divertidos, la pasé muy bien. Me acuerdo, la verdad, como seguramente cualquier persona en su universidad, de muy pocas cosas, y la mayoría de lo que sé lo aprendí ya en la calle, ya en el estudio, ya trabajando. La música es mucho un oficio. Total. Si bien lo técnico,
claro que tiene mucho peso, sobre todo en la ejecución, es calle. Así Total. es como se va formando una. Mencionabas lo mencionaba también en tu biografía, que pues siempre has sido muy activista para la comunidad y hace un tiempo pues mencionabas que antes no era como lo es hoy en día, ¿no? Pero has percibido como una evolución en cuanto a la aceptación de la diversidad dentro de la industria musical mexicana o latina en general. O sea, ¿y qué cambio has notado desde que comenzaste? Del cielo a la tierra. O sea, ha sido, mira, el activismo al principio para mí era algo muy diferente y siempre he creído en un activismo. Una vez en una marcha que me tocó, que en una marcha del orgullo en la que toqué acá en el centro, eh, la frase de ese año era ser es resistir. Y para mí el principio del activismo era eso, o sea, mostrarte de la forma en la que eres. En ese momento, aunque la gente a veces diga, no, es que no saliste públicamente del closet, y es que primero mi lucha era interna en la discográfica, era interna en dentro, o sea, pedir que no se metieran en la forma en la que te ves, en la forma en la que escribes, en la forma en la que actúas y te portas enfrente de las cámaras con los medios. Eso ya es un principio de autonomía y de defensa de una como, pues como persona de la comunidad, ¿no? Claro. Entonces, eso fue el primer paso. Después de eso, ya un poquito más adelante, cuando se rompe la relación con la discográfica, que fue un momento muy difícil, de mucho desafío, no me podía ir, debía muchos discos, o sea, había firmado 5 discos, apenas llevaba 2, justamente eso, ellos como que no querían, pues estaba en una industria, bueno, una disquera que al principio yo tenía una label manager que fue una IR que me firmó, que se llama Hilda Oropesa, que también deberías de entrevistar, que tiene una historia increíble. Pues que me llevó a la disquera, que me defendió, que era pues una mujer, pero después me rodearon puros hombres. Hilda se fue a otro lado, también la directora de marketing se fue a otro lado, y entonces quedé entre puros hombres que me querían hacer un estereotipo de mujer que ellos tenían en la cabeza y que querían. Entonces ahí empezaron muchos problemas, ¿no? La forma de vestir, la forma de hablar, si yo estaba en mi vida personal, estaba prohibido que yo tuviera una pareja públicamente, ¿no? Que yo estuviera de la mano con mis parejas de ese momento, si yo le quería dar un beso a alguien en un concierto, ¿sabes? Eso fue la primera forma, ¿no? Después, ya un poquito más adelante, pues ya hice la primera campaña aquí con Levi's en México de su colección del orgullo. Fue una colección exitosísima, se vendió en 8 horas, fue como increíble, y de ahí seguí trabajando con ellos y luego ya con otras. Las marcas también se fueron abriendo, el espectro en general se fue abriendo, no nada más las discográficas. Y ahora pues lo vemos en los Grammys, lo vemos en los Grammys latinos, hay una diversidad en la comunidad artística enorme, no solamente de géneros musicales, sino de autopercepción, de discursiva. Se ha ampliado increíblemente el panorama y yo lo veo mucho en la forma en la que me reciben las personas más pequeñitas, de 10, 12, 15. Ya no tengo un cuestionamiento eterno antes de llegar a hablar de mi orientación sexual o cómo me identifico, ¿no? Entonces es solamente una pregunta más, como si me preguntan ¿a dónde compraste tu camisa? O Claro. ese es tu color de pelo, es todo. Entonces Claro sí se ha abierto mucho. qué fuerte que por lo menos en casa no lo tuviste tan complicado y que lo hayas tenido complicado cuando ya querías pues ejercer tu carrera profesional. Sí, el medio es muy raro y aparte tienen a veces ideas muy, muy aferradas, como que una renuencia a la evolución, como pasa también en otros medios, ¿no? Sociales, etcétera. Pero de pronto creo que es muy específico en lo que hacemos, que
nosotros necesitamos expresarnos, a eso nos dedicamos. Y si una de esas expresiones está cooptada, todo deja de funcionar. Entonces, nosotros entre más transparentes seamos con nuestra forma, con nuestro discurso, con todo, mejor vamos a llevar nuestra carrera, más vamos a conectar con la gente, porque la gente se va a identificar. Pero hay personas dentro de la industria que creen que eso es exactamente al revés, sobre todo en la vieja escuela, como de nadie tiene que saber cómo eres en realidad, nadie tiene que saber qué piensas, entonces te vuelves como medio un figurín, y la verdad eso nunca ha sido mi elección. Bueno, espero que nuestra generación haga las cosas diferentes, porque me imagino que ya al pasar de los años pues irá quedando menos y menos de esa vieja escuela, aunque en nuestra generación creo que también cada generación viene con sus prejuicios, ¿no? Totalmente. Y me llama mucho la atención saber cuáles van a ser esos prejuicios que va a tener nuestra generación con las generaciones más pequeñas. Por ejemplo, yo veo mucho que, si bien en nuestra generación esos temas se han ido abriendo mucho, el tema de la edad y la belleza sigue siendo, se ha vuelto incluso más, ¿no? Esta obsesión con verse siempre como joven, sobre todo para con las mujeres, ¿no? Es muy, ay, fulanita, ya se le ve la edad. Es como, pues claro que se le ve la edad. Es parte de, o sea, y es algo increíble. O sea, tiene 30 años de carrera esa persona, o 40 o 50 años de carrera. Pues, entonces todavía hay muchos prejuicios en las generaciones más jóvenes con respecto a eso. Se conquistan más cosas, pero hay que seguir conquistando. Siempre necesitamos estar evolucionando, ¿no? Ahora, también hay prejuicios hacia el género de música que haces, ¿no? Eso también existe. Aunque ahora se han ido mezclando más, también existe eso, ¿no? Uy, no sé, es que esa música a mí no me gusta. Esa música yo no comparto. O esa música es muy vieja. No, es que entonces sí hay cosas, sí hay prejuicios nuevos, bueno, prejuicios que superar. Sí, o también prejuicios en el sentido de que la gente piensa que si una persona escucha X género, ya pueden definir cómo es esa persona por el género que escuchen. Totalmente. Y eso lo sigo viendo muchísimo. Y es lo más absurdo. Por ejemplo, en mi carrera, cada disco ha sido diferente al disco anterior. He tratado de que cada disco se quede en eso. Es una foto de un momento que estoy viviendo con esos intereses que estoy viviendo, con ese espectro sónico, etcétera. Pero luego hay gente que te dice, no, es que, ¿por qué ya no haces canciones como las de antes? ¿Por qué ya no eres, por qué no es como tu primer disco? Puta, porque mi primer disco tenía 14 años. O sea, obviamente no, ni voy a hablar de lo mismo, ni va a ser lo mismo lo que escucho. Entonces, hay una evolución también en lo que vamos escuchando y un retrato. A veces, no sé, en momentos que estamos muy tristes, escuchamos a lo mejor un tipo de música que no tiene nada que ver con la música que escuchamos muy felices, y precisamente eso es lo bonito de la música, que es un lenguaje amplísimo que nos da muchísimo espacio para buscar en dónde nos encontramos en ese momento del día, ni siquiera de la vida. Total. Y hablando precisamente de los distintos géneros, has colaborado, como mencionaba cuando te presenté, con muchos artistas que abarcan varios géneros, como lo es Jay Cortés y Karol G, hasta Reik, Karin León y Ella Brick, que se inclina pues más hacia el jazz. Evidentemente estas colaboraciones no las eliges por el género que hagan estos artistas. Entonces, ¿cómo eliges tus colaboraciones? ¿Cómo eliges con quién trabajar? Yo trabajo con todo mundo. Esa es una premisa, porque soy una persona curiosísima. Quiero saber cómo es, o sea, sobre todo, pues, cómo es ese artista, cómo es el género del que están trabajando. Por ejemplo, de mi primera colaboración en el urbano, cuando yo empecé, los primeros dos que conocí fueron Hayes y Jay Cortés. Fueron las primeras personas que traje urbano. Después ya conocí a Servando, a Cáceres, etcétera, pero ese fue mi primer acercamiento. Entonces, ¿cómo era el flow? ¿Cómo fraseaban?
en dónde ponían la voz, las rítmicas que usaban, cómo estaban construidas las canciones, es todo un descubrimiento. Y fue a partir de eso, y luego uno de los tracks que hicimos en esa vez, después acabó siendo la colaboración con Karol G. Pero pues así como eso, me pasa en el regional mexicano cuando empezó, por ejemplo, el cierreño, ¿no? El cierreño era un lenguaje virtuosísimo en la guitarra que era desconocido para mí, cómo se construía, cómo arrancan con un hook, pero luego ya no regresas a ese hook. O sea, tienen todos los géneros, todos son fascinantes. No hay uno que no sea fascinante. Y si no te parece fascinante es porque no lo conoces, porque no te has dado el tiempo de explorar. Entonces, mi búsqueda ha sido a partir de eso, de la curiosidad. Entonces, cualquier artista me genera curiosidad. Claro, y te enriquece como artista también. Sí, y habrá unos con los que conecte y otros con los que acabe no conectando, claro. O géneros en los que sea mejor o que tengan menos herramientas, pero me gusta mucho descubrir cosas. Claro. Pambo, y después de un tiempo sin sacar música, finalmente vuelves a lanzar, creo que empezaste primero con Domingo, que sigo sin superar esa canción, pedazo de canción. Pero, ¿qué fue eso que te impulsó a regresar o qué fue lo que te hizo decidir que, ok, ya es el momento de sacar mi propia música otra vez? Miren, la industria de la música es un espacio bellísimo, hermoso, abierto, la música. La industria de la música es complejísima. Es muy dura, es muy demandante, tiene unas formas a veces aplastantes, ¿no? De hacerte sentir miniatura, de cuestionarte cosas que no deberías de cuestionarte, que no deberían de cuestionarte, ¿no? La forma en la que te ves, la forma en la que te expresas, la forma, la edad que tienes, el tipo de género de música que haces, y todo se traduce a un valor que estas personas en la industria le ponen, ¿no? No, Pambo, es que esas canciones no van a funcionar. No, Pambo, es que esta letra no viene al caso. Todo están opina todo el tiempo. Entonces, eso va mermando muy cabrón tu autoestima. O sea, hay un momento en el que yo, cuando dejé de hacer música, después de pelearme 5 años con Sony para poderme salir, la verdad, muy amablemente, el presidente que me firmó en su momento regresó a la presidencia en un momento y me dijo, Pambo, te pido una disculpa porque yo no pude estar aquí para defender la carrera que yo te propuse que empezáramos, y al contrario, ten tu carta y sé feliz. O sea, no, pero esa es la excepción. Entonces me quedé muy lastimada de eso y con muy pocas ganas de hacer música en general. Me hice un estudio, ese estudio lo compartí con Julio Ramírez de Rake. Y empezamos a componer mucho. Ahí hicimos este primer disco como en colaboración que se llama Desamor, donde hicimos la mitad de los tracks más o menos juntos. Y mi carrera de compositora empezó a despegar mucho más. Yo empecé a hacer música para otros artistas desde muy chica, desde que empezó mi carrera, pero en ese momento como que empezó a moverse más y más y más. Pero a la par, pues yo hago música porque es una necesidad para mí, no hago música para hacer discos. Entonces de pronto tengo 3 discos terminados en discos duros y digo, puta, ¿qué hago? O sea, ¿me los voy a quedar aquí? No, creo que mi palabra y mi voz también tienen un valor y los quiero compartir. No quiero quedarme siempre nada más ayudando a las voces de otras personas, ¿no? Quiero regresar a eso, quiero reencontrar mi voz, reencontrar a la gente que me busca allá afuera. La verdad, tengo una comunidad súper linda que me sigue y me apoya desde hace muchísimos años y que está siempre pendiente de mí. A veces, cuando llevo muchos años sin entregarles música, hasta de mis cosas personales, ¿sabes? Entonces, me parece una cosa súper linda y me armé de valor y empecé a buscar primero un sello, a decir, bueno, ¿cómo lo quiero sacar? Ya no quería un formato de disquera porque obviamente fue un proceso muy violento, y en eso encontré al equipo de Virgin que la verdad son un equipo precioso.
súper dispuesto, que aparte compartimos mucho, aunque ellos se hacen, claro, como cualquier agregadora o discográfica, tienen muchos géneros y muchos tipos de artistas. Me siento súper reconocida por ese equipo. Me apoyan mucho, creen mucho en mí. Y eso me hizo como sentirme lista para hacer un primer... empezar a sacar estos sencillos. Salió domingo. Este disco es el disco que hice en la pandemia. O sea, como que son muchas canciones que hice durante la pandemia. Y un par de canciones que eso... creo que nadie se lo he dicho. Hay un par de tracks que ya grabaron otros artistas que yo voy a empezar a meter en mis discos, ¿no? O sea, pero en mi versión. Entonces, ¿Se por ahí puede hay un par. saber qué artistas o no podemos saber todavía? No podemos saber, sorpresa. Pero hay un par de covers, no covers, ¿no? ¿Qué géneros podemos saber por lo menos el género? Pues diría que unos son pop y otros son como más de cantautor, singers, son cancionistas, que le llaman ahora. El disco en general es todo viene en este tenor que es el que has estado escuchando, que es como muy, muy puro, muy de instrumento orgánico, muy de la canción hasta adelante, sin tanta distracción en la producción, pero son canciones que he ido coleccionando. Todos estos discos que ahora van a empezar a salir son canciones que he ido coleccionando a lo largo de estos años y que nada más estaban esperando su momento para salir. Gracias por ese regalo. Y ahorita que decías que tienes tus fans que están muy pendientes de cuando tienes tiempo sin sacar música, recuerdo cuando lanzaste Domingo, yo leía los comentarios que te dejaban en redes sociales tus fans y yo sentía que ellos estaban celebrando como que su amiga más íntima volvió a sacar música y dije, wow, qué comunidad tan bonita tiene y lo has construido a base de honestidad y eso se nota. Pues sí, intento que sí. Y porque para mí la música es eso, es el momento más vulnerable que tenemos. O sea, cuando la haces y cuando la escuchas. Por eso este disco es un poco así, por eso. Yo trabajé mucho tiempo en el urbano, mucho tiempo en como música que es como para afuera, como de club, de fiesta, como de olvidarte de todo. Este disco es justamente lo contrario. Es como un viaje hacia adentro. Es como esa canción que pones cuando nadie te está viendo, cuando te estás bañando, cuando estás llorando, cuando quieres hacer algo, o sea, una reflexión. Ese es el momento en el que pones este disco. Y por eso me gusta. Son canciones muy personales. Pues sí, yo ya voy a llorar. Pero sí, es un viaje hacia la autoexploración. Gracias y aplaudo de verdad tu valentía porque a muchos nos cuesta ser vulnerables y siempre he admirado bastante eso de los artistas, lo vulnerables que son en sus canciones, no siempre, ¿no? Pero en este caso lo está haciendo y eso es algo que lo aplaudo y que como fan también lo agradezco mucho y lo valoro como no tienes una idea. Hace rato hablábamos de cómo ha ido evolucionando la industria, por lo menos más que todo tema de disquera, en cuanto a lo que es la diversidad. Y mencionaba también, pues, que has recibido distintos reconocimientos, pero sin nombrar a ninguna institución o organización en específico, ¿sientes que ha habido progreso en cuanto a la diversidad de los artistas que nominan a ciertos premios? Es que más allá de qué tipo de artista, más bien siento que hay un fenómeno, si bien considero que es global, creo que aún más en la industria latina, porque eso viene desde la discográfica actúa así. Si a ti como discográfica te funciona un proyecto de X género, lo primero que hace una discográfica es tratar de hacer 15 artistas iguales. Nunca he entendido esa forma de pensar. Es algo que debato todo el tiempo con las personas que trabajan en las disqueras, porque eso hace un panorama acústico homogéneo. Entonces tú puedes ver cómo han habido reinados de géneros. Más allá de
Yo estoy hablando mucho más allá de la diversidad de la comunidad. Estoy hablando de géneros acústicos. Entonces, tenemos como esa tradición rara y súper dañina en la industria. Lo que yo aplaudo mucho de otras industrias, en otros países específicamente, es que hay una apertura y un espacio para cada tipo de artista, para cada género musical. Y se impulsan, y si bien, como en todos, siempre hay unos que son más masivos y otros más de nicho, hay más amplitud. Entonces creo que ese ha sido el gran problema de la industria latina. Querer replicar y replicar y replicar y replicar. Sí. Y aparte, en palabra, o sea, es que tú deberías ser como tal. Y tú es que tú eres como tal. Sí. Entonces es como, no, justo no quiero ser como tal. Y si tú te quieres salir de esa cajita del como tal que te pusieron, es como, uy, es que ya no va a funcionar. Porque si no eres como tal, ya no funciona. Y eso no es que no funcione, es que no hay lugar. Entonces, pero eso es algo que no puedes evitar que pase, que haya alguien diferente. Lo que es muy chistoso es que cada vez que brota alguien diferente, entonces dicen, hagamos 10 de estos. Entonces vuelven a ver otro homogéneo. Y luego otra vez alguien cambia. Y entonces, y así van sorteando esta. Entonces creo que lo que nos falta un poquito es defender nuestra identidad como artistas y un poquito a las personas que están en las disqueras abrir su mente, porque si no, nos vamos agotando géneros y géneros, saturando a las personas de que ahora un año de esto, otro año de esto, otro año de esto, y pues no evolucionamos. Pambo, ya estamos casi terminando y te voy a pedir que me digas una mujer dentro de la industria musical a la que tú le dejarías 5 estrellitas. Mira, yo ya la mencionaste y quiero contarte esa historia porque es súper linda. Por favor. Como yo conocía a Ella Brick, fue una forma totalmente genuina de fan a fan. Yo escuché una canción de ella que me encantó. ¿Cuál? La subí a redes. Ay, es que no me acuerdo cómo se llama. Okay. Pero aparte siempre le pido que se la cante y me dice, ya, por favor, ya supérala. Pero ahorita lo voy a dejar en los comments para que... Vale. Pero fue su primer sencillo como Ella Brick. Y a la par estaba sacando el Solitude, el que es este track instrumental, ¿no? Pero esta canción sí es canción de letra y voz. Entonces la compartí. Y ella, pero dije, bueno, esta es una persona que vive en Nueva York, que no tiene nada que ver conmigo, que no sabemos nada la una de la otra, nomás esto lo voy a compartir. Y me escribió a los 15 minutos. Me dijo, Pambo, no puedo creer que conozcas mi música, no sabes lo fan que soy de lo que tú haces. Wow. Entonces yo, así de, ¿cómo? ¿No sabes lo que yo estoy siendo fan de lo que tú haces? Ya vi tu video, ya vi esto, me metí a ver tu historia porque yo no sabía cómo era, y desde ahí empezó una relación súper linda. Luego yo me fui a Nueva York y ahí coincidimos allá. Ella ha venido un par de veces a México, hemos hecho varias cosas juntas. Vivimos en mundos totalmente diferentes. Él es de las artistas de academia formadas que habla música, tiene oído absoluto y puede tocar, o sea, esta lámpara si se le da la gana. O sea, es una virtuosa. Y yo, la verdad, mis recursos en eso son mucho más limitados, pero nos encontramos en un lugar muy lindo. Entonces, la admiro muchísimo. Si no la conocen, descúbranla. Este disco que está empezando a sacar, que creo que va en el tercer sencillo, es hermoso. Los 2 primeros sencillos los hicimos juntas. Y es un disco auténtico, con identidad, que no se parece a otros discos que han oído. Ella no se parece a otros artistas que conocen. Y eso es lo más valioso que puedes esperar de un artista. Entonces, 5 estrellas para siempre para Linda Briseño. Pero tengo una lista enorme, así que les voy a poner en los comentarios así de muchas mexicanas, Joaquina Mertz, Nico Lords, María Centeno, hay muchísimas artistas, pero creí oportuno contarles las historias
Me parece hermosa esta historia, no lo sabía y sí, estoy totalmente de acuerdo. 5 estrellas para Ella Brick. Y ahora sí, para finalizar, necesito que nomines a una mujer para que esté en el podcast y le dejes una pregunta a esa mujer. Ok. A ver. Mira, te voy a decir, justo hace poquito, digo, nos conocemos, hemos trabajado juntas así, pero no había tenido la oportunidad de ver a Joaquina Mertz en vivo. Es impecable. O sea, me sorprendió muchísimo. También es un proyecto con una identidad única, con una personalidad, con una profundidad impresionante. Es sad como yo, entonces me gusta. Me gustaría mucho que invitaras a Joaquina Mertz al podcast. Y ¿qué pregunta le dejaría? Esta pregunta se la voy a hacer porque siento que a mucha gente que ve el podcast le pasa. Okay. Y es, ¿por qué te tardas tanto en sacar discos, Joaquina? ¿Por qué te tardas tanto en sacar discos? O canciones o lo que sea. Me gusta. Ya a ti te hicimos la pregunta, ya te la hice, ya la respondiste. En cuanto a por qué te tardaste tanto, pero me gusta esa pregunta. Pambo, de verdad, qué increíble finalmente haber tenido esta bonita charla contigo. Si ya te admiraba antes de conversar, no tienes ni idea de lo mucho que te admiro y respeto ahora. Gracias también por lo que haces, por las mujeres, por la comunidad, por ir más allá, porque siento que eres de esas pocas artistas que le gusta compartir sus conocimientos. Lo veo en tu canal de YouTube, como subes desglosando de cómo fue la producción de X canción, de cómo fue el proceso de la composición, y esos pocos artistas lo hacen. Y siento que eres un ser humano increíble, que aportas un valor enorme, no solo a la industria musical, sino también a estas generaciones. Así que gracias por esta charla. No, muchas gracias por tu labor. A mí me encanta pues compartir lo mucho o poco que sé. Creo que es muy importante que nos pasemos la información. No sé por qué nos han enseñado en todas las industrias a ser como recelosos de que esto es mío, yo lo conquisté sola con y es como no, al contrario. A veces lo que más me da huevo es hacer contenido, por eso no lo comparto más, pero si me quieren invitar a su escuela, donde quieran a platicar y a tener una tarde, pues yo feliz de ir a estar con ustedes. Y también a las artistas nuevas que estén por aquí, escríbanme lo que pueda ayudar, yo feliz. A lo mejor a veces no las puedo ayudar yo directamente porque no tengo conocimiento en la materia que ustedes necesitan, pero las puedo canalizar con otras personas que pueden ayudarlas. Entonces, y a veces pues, podremos componer juntas, a veces lo que sea, en lo que yo pueda sumar, con mucho gusto. Qué hermosa. Bueno, gente, eso es todo por este episodio. No se olviden de seguir las cuentas del podcast, que se las voy a dejar en la descripción del episodio, así como la mía personal y, por supuesto, la de Pambo, si no es que la siguen ya. Eso es todo, gente. Un besito, se les quiere. Hasta la próxima. Bye. Bye, Pambo. Bye, personas.